Y en efecto, pues está bien, o sea, es una manera correcta de llamarlo, ya que el peritaje, la prueba pericial, se va a plasmar en un dictamen pericial. Entonces, este dictamen es el que va a producir prueba. Realiza el análisis de algo, entonces lo que va a hacer es emitir un dictamen. Este dictamen, pues, se le puede brindar copia a la contraparte, en este caso a la defensa, ¿sí? Porque regularmente los pide el Ministerio Público, salvo casos excepcionales donde se proponen pedidos por parte de la defensa. Se remite al Ministerio Público, pues este le puede dar copia, ya sea en un escrito de acusación, un acto conclusivo. Así que, y obviamente, pues al presentar el acto conclusivo, el órgano jurisdiccional ya tiene conocimiento de lo que se establece en el dictamen. Entonces, este dictamen nos sirve provisionalmente hasta antes del debate para establecer qué es lo que se pretende probar a través de esa pericia. Entonces, pues, a la hora de un debate oral y público, allí sí ya cumpliendo todo lo que preceptúa nuestra ley adjetiva penal, pues ya llega el perito a declarar, a ratificar, ampliar o modificar su dictamen. El dictamen puede ser susceptible de eso, que se amplíe, porque tal vez el perito, pues, después se dio cuenta de que, qué sé yo, por ejemplo, no consignó el número de registro del arma de fuego en su dictamen, entonces sí miro amplío de que el número de registro del arma es el siguiente y lo puede decir, y eso puede ser tomado como válido. Lo puede ratificar, en este sentido, diría, miren, sí, pues todo lo que calza en el dictamen es correcto, lo ratifico en su totalidad. Lo puede ampliar, lo puede modificar. En este caso podría decir él, sí, honorable tribunal, pues yo quiero indicar pues que en el registro del arma de fuego, el registro es BQCJN 2355, y pues yo por un error involuntario consigné 2355, o sea, obvié pues consignar las letras que identifican a este registro. Entonces lo modifico en ese sentido para que lo correcto sea lo que yo acabo de mencionar. Y se tiene esa modificación. Entonces, eso sí es susceptible en un dictamen de expertos, cosa que no pasa en la prueba documental. Por ejemplo, que venga el policía y que él diga, mire, el asesinato ocurrió, el hecho delictivo ocurrió en la primera avenida, primera calle, zona 1. Y resulta que después él dice, no, mire, señor juez, pues resulta que era la zona 2. Yo me confundí, pero lo correcto es primera avenida, primera calle, zona 2. Eso no se puede modificar. Eso no se puede. Por supuesto que como defensor, como MP, se pueden hacer algunas situaciones pues, para que ese informe, si bien es cierto, tenga un error, no por eso signifique pues, que no existió el delito. O sea, para que haya duda razonable, tiene que ser un poquito más que solo un error en un informe. Hay cosas sustanciales un poquito más importantes. Entonces, nos han conectado, Sebas. Entonces, pues, me explico. Eso no puede ser objeto de esa modificación o algo por el estilo. Solo permítame. Entonces, como les mencionaba, tenemos el dictamen de expertos que a ese sí se puede ampliar, modificar o ratificar. Este medio de prueba, pues que es uno de los más importantes, es uno de los más relevantes y trascendentales de nuestro ordenamiento jurídico, pues como ya he mencionado ampliamente en otras clases, puede constituir un medio de prueba irrefutable. Este medio de prueba, por ser científico, por supuesto que hay pericias técnicas, no todas necesariamente, pues, pues son ciencias, efectivamente, pues, pero me explico. También los peritajes pueden ir en un área técnica como en un área científica. Por ejemplo, un expertaje de vehículo, una cuestión por el estilo, pues ya podría ser una materia técnica y aparte una materia científica, cuando hablemos de un ADN, cuando hablemos de endoscopía. Entonces, como ni los fiscales ni tampoco los jueces son omniscientes, entonces ahí donde entran los peritos. Los peritos pues constituyen ese elemento adicional que le va a permitir al juez, principalmente pues al juez en un tribunal de sentencia, eh,
a través de la sana crítica razonada, a través de la valoración de la prueba, determinar si se cometió o no el hecho que se ventila a la judicatura. En cuanto al Código Procesal Penal, pues para darles a ustedes un fundamento legal, vamos al artículo 225. A partir del artículo 225 encontramos nosotros en nuestro Código Procesal Penal lo regulado en torno a la peritación o en torno a los dictámenes periciales, a todos los periciales que puede realizar un perito. Y pues aquí yo no voy a leerlos todos porque son más o menos como 12, 13 artículos, yo creo que ustedes los pueden leer, pero se los voy a explicar. Entonces, recordemos que el Código Procesal Penal es de 1973, ha sufrido reformas, sí, por supuesto, pero en aquel entonces no existía el INASIF, existía lo que se conocía como el Departamento Técnico Científico, pero de hecho el Ministerio Público empezó a funcionar en el 94. Y yo creo que el Departamento Técnico Científico, pues, empezó como en el 95, 96, algo por el estilo. No me queda claro bien ese detalle, pero la situación es de que, pues, en ese entonces, ellos eran peritos, por supuesto, pero existía la obligación de que ellos acudieran ante el órgano jurisdiccional a que se les realizara el discernimiento de cargo. Entonces, se proponía a una persona experta en una materia, en una ciencia, para que se le nombrara, se le encomendara la realización de ese análisis. Y posterior a ello, pues él emitía un informe. Ese informe se conoce como dictamen. Y eso es lo que establece el Código Procesal Penal, que hoy en día sigue vigente para aquellas pericias o peritaciones que no realice el INASIF. Con la creación del INASIF en el 2007, en julio de 2007 empieza a funcionar el INASIF, entonces, con base en el artículo 25 de la Ley Orgánica del INASIF, pues todos los peritos que sean nombrados a través del diferente proceso de concurso de oposición y méritos para optar al puesto creado por el INASIF, ellos ya con esa designación, con ese nombramiento como peritos, pues ya se trae implícita ese discernimiento. Entonces ya no es necesario llevar a los peritos al órgano jurisdiccional a que se realice esa diligencia, sino que por el nombramiento, al tomar posesión de su cargo, ellos ya están discernidos para realizar todas esas pericias. Entonces se descongestionó el sistema de justicia en cuanto a esa situación. Y pues hay entes facultados para requerirles peritajes al INASIF. Entre esos yo mencioné pues que estaba el Ministerio Público, el organismo judicial, la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Gobernación y me falta un Instituto de la Defensa Pública Penal. Son los 5 entes facultados para requerirles peritajes al INASIF. Con base en ello, pues, constituye como el dictamen pericial un elemento de prueba idóneo, pertinente, útil, legal y sobre todo científico que a la hora de realizar la valoración de la prueba, la sana crítica razonada, se va a poder dar ese razonamiento intelectivo para establecer si se cometió el delito o no. Por ejemplo, en un escenario criminal se encuentran huellas de una persona y pues esa persona apunta que él fue y está encima de todo, está la evidencia que sustenta que él estuvo en el escenario criminal, por supuesto que eso es irrefutable, no hay forma de decir que no. Por ejemplo, hubo alguien que puso colillas de cigarro, que las puso como medio de prueba material en el trabajo que me presentaron, pero a esas colillas de cigarro lo que les correspondía era hacer un análisis de saliva, a ver si habían glándulas salivales. Y pues con esa saliva hacerle ADN para ver si correspondían a la misma persona y si esa persona fue la que cometió el delito. A las colillas no se les pueden encontrar huellas. No se puede por la textura, por la forma de las colillas, pues es imposible que se pueda encontrar una huella. Tal vez a la cajetilla de cigarros sí, pero a los cigarros como tal, a las colillas, máxime si ya hubo lluvia, hubo contaminación, está en un espacio abierto, las colillas no van a tener ese tipo de cosas, pero posiblemente salió así. Muy difícil, dependiendo, tendría que ser unas condiciones muy, muy ideales, pero de lo contrario no. Inclusive las huellas no perduran, a menos si es una escena abierta, pues las huellas no van a perdurar mucho tiempo, a menos que sea una escena cerrada. En fin, son muchos aspectos a evaluar. Pero todo eso es lo que va a determinar el perito, si encontró huellas o no, por qué las encontró, por qué no, por qué hay posibilidades de que sí, etcétera. Por eso es importante la prueba pericial.
Entonces, aquí pues yo les consigno a ustedes de que el juez les otorga pleno valor probatorio, formando su convicción con base en las conclusiones, en el peritaje, en los procedimientos realizados por los peritos. Y pues al concatenar, hay un principio que se llama la concatenación universal. Al concatenar cada uno de los medios de prueba uno con otros, a seguir una hilvanación lógica, pues eso me va a permitir a mí determinar si se comprobó una tesis. No. Otro de los medios de prueba en Guatemala es el reconocimiento judicial. Este reconocimiento judicial nosotros lo podemos encontrar en el artículo 317 del Código Procesal Penal. Aquí nosotros tenemos los actos jurisdiccionales. Estos reconocimientos judiciales pues pueden constituir en actos jurisdiccionales como el anticipo de prueba, que son lo que nosotros pues lo que más comúnmente pues se maneja aquí en Guatemala. Pero para el ejemplo que nos atañe, para poder entender de una mejor manera, pues el reconocimiento judicial es el apersonamiento que un juez hace al lugar de los hechos o algún lugar en particular para la práctica o toma de muestra de un elemento que será importante para su respectivo análisis y puede llegar acompañado de peritos, testigos, abogados defensores, todas las partes, los objetos procesales que intervengan dentro del proceso. En este caso, pues el juez lo hace para dotarse de una realidad y de conocimiento acerca del caso. Esto pues va a facilitar a que el juez pues ya tenga un pleno conocimiento o mejor dicho ya se vaya ideando cómo posiblemente sucedieron los hechos. Es decir, para que él ya empiece a tener un conocimiento fáctico de la situación. Por ejemplo, un caso concreto para que usted sepa cómo es el diligenciamiento o el reconocimiento judicial. Fíjense que hubo un tiempo, de hecho todavía pasa pues, pero por ejemplo, hubo un tiempo donde había muchos casos de extorsión donde un banco de aquí del sistema, no voy a decir cuál, pero si era un banco del sistema, si lo digo, me van a decir que estoy creando pánico financiero. Pero hay un banco del sistema que es muy, muy fácil abrir una cuenta bancaria, es muy, muy fácil adquirir créditos en ese banco. Y de hecho podría ir yo con un DPI de otra persona, tal vez el otro es canche, yo soy morenito, y sí, aquí está mi DPI, y registro mi huella y todo. Entonces, incluso hasta falsifico la firma del otro, ¿verdad? Y lleno los formularios, etcétera. Pues en ese sentido, hasta que saqué unos 10 créditos a nombre de otra persona, y pues viene la otra persona y lo van a traer, ¿verdad? Dejemos la responsabilidad civil por el incumplimiento de contrato, pero supongamos de que, pues, yo empiece a abrir cuentas para recibir dinero producto de extorsión o para recibir dinero para su respectivo blanqueamiento o lavado de activos. Entonces estamos hablando ya de situaciones punitivas. Entonces, resulta pues que ubico a la persona, al titular de la cuenta, y que si yo veo que no tiene nada que ver con el caso, él nunca abrió la cuenta. Entonces resulta que, imagínense, si el Ministerio Público no investigara bien, no hiciera bien su trabajo, de una vez le pide orden de aprehensión. Pero resulta que se pone a verificar y dice, me parece raro que una persona, pues, con el perfil que tiene, después obviamente de haber investigado y perfilado a la persona, pues que esté haciendo esto de una forma tan abierta, tan abrupta. Entonces se le cita y lo llama usted como abogado. Entonces le dice, usted como abogado llega a la citación del Ministerio Público y dice, no, yo no tengo cuentas en ese banco, no tengo ningún producto financiero en ese banco. Es más, fíjese que yo perdí mi DPI en tal oportunidad, me lo robaron, la billetera, lo he extraviado, qué sé yo, fui a la chicha después de la U, en vez de entrar a clases me fui allá a la chicha y resulta que perdí mi billetera, pero yo puse mi denuncia, aquí está mi billetera, aquí está mi denuncia. Ah, dice usted, ¿verdad? Sí, pues, entonces puede que haya un indicio ahí que sea a su favor. Entonces, usted como abogado defensor le dice, mire, licenciado, licenciada, al fiscal, hagamos un anticipo de prueba, de toma de grafía y de ingreso de huella en el registro biométrico del banco. Así determinamos si mi cliente es el titular de esos productos financieros. Entonces resulta que van al banco, llega el juez, llegan todos y pues cuando hacen la toma de muestra para la grafía, y lo cotejan con las firmas calzadas en los formularios de adhesión del banco, pues no es la misma persona la que firma.
estamos hablando de un peritaje grafotécnico, y a la hora pues de ingresar también se le toman las huellas dactilares para cotejarlas con las plasmadas en los formularios de adhesión, pues resulta que no es la misma huella. Y máxime aún, pues, el registro de huella en el sistema biométrico no abre los productos financieros, no los reconoce como cliente. Entonces ahí pues ya no, definitivamente usted no tiene participación. Ahora mejorémoslo. Resulta que usted ya tiene al sindicado, ya lo logró identificar. Entonces usted hace ese reconocimiento judicial, ese anticipo de prueba para la toma de grafía, la toma de huellas dactilares, decadactilares, porque son las 10 huellas las que le toman, y encima de todo ingreso al registro biométrico. Entonces, en ese sentido, resulta que el peritaje grafotécnico determina que la firma que calza en el formulario de adhesión del banco es la misma del señor fulanito de tal, del sindicato. El perito en la fotocopia, las huellas que se impregnaron o se consignaron en la adhesión, pues corresponden e identifican al acusado. Y encima de todo, en anticipo de prueba, cuando ingresa su huella al sistema biométrico, abre como cliente los productos. Y encima de todo, resulta que el DPI no es de él. Él utilizó un DPI falso. Ahí pues estamos hablando de varios delitos. Uso de documento ilegítimo de identidad, uso de nombre supuesto, no digamos lavado de dinero, extorsión y todo lo que puede venir, ¿verdad? Un rosario de delitos ahí del Código Penal a esa persona. Así es como se llevan a cabo esos reconocimientos judiciales conocidos como anticipos de prueba. Si usted va a la legislación civil, por supuesto, ahí van a hacer reconocimientos judiciales taxativamente como lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil, pero en lo que nos atañe a derecho procesal penal, a derecho probatorio en particular, son los anticipos de prueba bajo esas circunstancias que lo realiza el juez en presencia del juez, y de eso se facciona un acta. El Código Procesal Penal puede establecer que el acta la facciona el secretario del juzgado, pero usualmente en la práctica, pues, la puede realizar el Ministerio Público, y todos constan ahí, ¿verdad? Y esa acta, pues, adquiere valor probatorio. Es un documento, pues, que acredita la diligencia del acto, ese reconocimiento judicial. Esos son los reconocimientos judiciales o anticipos de prueba en la legislación adjetiva penal. Los documentos. Los documentos, pues, como ustedes se imaginarán, pues, son importantes en un proceso penal. Los documentos, pues, son aquellos cuerpos legales, cuerpos físicos, en donde se plasma información, donde se plasman teorías, hipótesis o hechos que han suscitado como ocasión de un escenario criminal o de un hecho delictivo. Entonces, estos documentos pues tienen que ir encaminados a demostrar, a sustentar, a robustecer la tesis que corresponda. En este caso, puede ser la tesis acusatoria, la tesis de defensa. Un dictamen pericial que, si bien es cierto, pues tiene en su interior pues el resultado de una pericia, no deja de ser un documento. Pero supongamos de que, les voy a poner un ejemplo, las cámaras del banco, de ese mismo caso que estamos hablando, me dan las grabaciones a mí cuando esa persona llegó a abrir esa cuenta. Entonces resulta que cuando la cámara ve, pues sería la persona cuando ingresa, etcétera. Pero esa cámara me la remiten a mí con un oficio. A través del presente oficio se remiten las cámaras de vigilancia, etcétera. Ese oficio que me mandan a mí es una prueba documental que me puede servir también el disco como tal, como prueba audiovisual. Me explico. Ese medio de prueba, pues en mi listado de medios, pues me consideré un medio de prueba documental y un medio de prueba audiovisual. Así es. Entonces, y en el caso, pues, de cualquier otro dictamen, cualquier otro informe, cualquier otra prueba documental, pues, por ejemplo, el DPI de la persona, ese es un documento. Y en el caso de los documentos, pues hay dos características particulares. Los documentos como tal, cuando son suscritos por autoridad o funcionarios o empleados públicos, adquieren plena prueba, subsisten por sí mismos. Por ejemplo, que me remita un informe el registrador general de la propiedad o un registrador de la propiedad, que me indique que tal finca, tal inmueble le corresponde el número de finca folio libre y pertenece a tal persona. Y pues resulta que yo tengo mi tesis fáctica, pues resulta que en ese lugar se cometieron los hechos delictivos en su interior.
Entonces ahí ese documento pues me indica que él es el propietario del inmueble, ¿verdad? Y máxime si ese inmueble pues me va a servir a mí para una diligencia de allanamiento, me va a servir a mí para, qué sé yo, pues posteriormente una extinción de dominio o algo por el estilo, constituye plena prueba. Y ese es el sentido de las pruebas documentales, que usted pide informes a instituciones regularmente públicas, algunas privadas, pero que por el carácter propio de ellas, de ser suscritas, ser emitidos por un funcionario, por una persona en el ejercicio de su cargo, constituyen plena prueba y subsisten por sí mismos. No es necesario que yo vaya a citar al registro de la propiedad para que venga y me explique cómo registra, cómo certifica él las propiedades, ¿verdad? Que tampoco me venga a explicar él a mí, pues que sí, que ese inmueble está inscrito a nombre de esa persona, cuando pues eso está plasmado en el documento. Y la otra característica importante pues es de que cuando son documentos que tienen firma legalizada, pues obviamente ya adquieren el carácter de legal, ¿verdad? Le da un sentido de mayor formalidad y de legalidad al documento como tal. En conclusión, los documentos son pruebas que pueden ser utilizadas de muchas formas, siempre y cuando convenzan al juez según el grado de autenticidad y con lo que se pretende probar, ya que pues como ustedes sabrán, hoy en día pues falsificar documentos es una situación muy, muy fácil, ¿verdad? Entonces pues garantizar esa autenticidad de los documentos es lo que les va a dar ese valor probatorio y sobre todo pues el grado de convencimiento mayor al juez al momento de deliberar, de valorar y posteriormente emitir la sentencia que en derecho corresponda. Y por último tenemos a los medios de prueba científicos. Los medios de prueba científicos van muy interrelacionados con la prueba pericial, con los dictámenes periciales, con las diligencias o pericias practicadas por los peritos. ¿Por qué? Porque estos hacer medios de prueba científicos, estamos hablando que la criminalística se conforma de varias ciencias. Entonces, por supuesto que al ser algo objeto de estudio, de análisis, es una ciencia y por ende, pues, constituyen un método científico. Entonces, pues, los medios de eso. En Guatemala, pues, eh, también no está ajeno a la legislación y por supuesto, pues tampoco está ajeno a la práctica de este tipo de pruebas, para que en un proceso penal, pues con ayuda de la tecnología y de la ciencia, pues se puedan aportar medios de prueba idóneos, acordes a la tesis que se pretenda demostrar. Sobre todo, pues, si esto estamos hablando de que son irrefutables, en el caso, pues, de una prueba científica, sea encomendada a un perito. Hablemos del ADN, un asesinato. Eh, Están las cámaras, me ven cuando yo estoy en determinado lugar y yo pues mato a una persona a cuchilladas, apuñaladas, ¿verdad? El término correcto, pues apuñaladas en su cavidad torácica. Y pues yo llevo el cuchillo. Y resulta pues que de la sangre me salpicó a mí en mis prendas de vestir, entonces me secuestran la ropa, como me hacen diligencias de allanamiento donde ordenan el secuestro, y pues resulta que me encuentran el cuchillo. El cuchillo le mandan a hacer lofoscopía y resulta que el cuchillo tiene mis huellas. Mandan a hacer ADN con la sangre encontrada en el cuchillo, con la sangre del occiso, y pues resulta que corresponde a la misma sangre, es de la misma persona. Y pues la sangre encontrada en mi camisa, pues también al hacer el cotejo de esa sangre encontrada en mi camisa con la sangre de la persona fallecida, pues efectivamente coincide, 99.99999% de probabilidades de que sea la misma sangre. Entonces, hay una prueba científica, estamos hablando de una prueba lofoscópica y una prueba genética, que por supuesto es ciencia aplicada a un proceso penal, a un caso en particular, una ciencia auxiliar, una ciencia criminalística. Entonces, esa prueba científica se vuelve irrefutable y sobre todo en este caso, con ayuda de la tecnología y por supuesto con ayuda de la ciencia, permiten esclarecer los hechos. En este caso, determinar la participación del acusado, que yo me puse de ejemplo, pues mi participación en ese hecho delictivo. Y pues en este sentido, pues también pruebas científicas podrían también análisis de fotogramas, análisis de cintas magnetofónicas, análisis de sustancias. Que por supuesto, si hablamos de nosotros de análisis de cintas magnetofónicas, pues ya podremos estar hablando de un peritaje acústico. Si hablamos de análisis de sustancias, pues podríamos hablar de un análisis, de un peritaje de sustancias controladas.
El peritaje de sustancias controladas, por supuesto, puede ser realizado por el laboratorio de sustancias controladas o inclusive pues también toxicología, un tipo de cuestión. Y la acústica, pues que es el cotejo para determinar si una voz de una prueba dubitada corresponde a la de la muestra indubitada. Y en ese sentido, pues al existir pues ese peritaje se puede determinar si es la misma persona la que habla o no. Y pues en Guatemala la prueba científica es la que regularmente se practica en el ámbito pericial, lo que yo les comentaba, ¿verdad? Un perito, al ser experto en determinada ciencia o materia, pues los resultados plasmados en el dictamen pericial realizado por él permiten que se pueda arribar a un grado de certeza irrefutable los hechos que se pretenden demostrar, ya sea de que sí fue o no fue. En el caso, porque al final el derecho probatorio en Guatemala lo que busca es destruir la presunción de inocencia. Y pues en el lado de la defensa, lo que busca el derecho probatorio es que no se destruya esa presunción de inocencia, conservar esa garantía. En conclusión, compañeros, los medios científicos forman un apartado por el cual pues, se requiere la intervención de una prueba muy técnica que necesite la utilización de la ciencia. Y pues cuando hablamos de ciencia, nosotros debemos entender como tal a los estudios o análisis basados y aprobados por el método científico y por expertos en la materia. En Guatemala, llámense peritos. Y no sé si tienen dudas o preguntas, compañeros. Compañeros, dudas o preguntas. Sí, Rina. Gracias, licenciado. Buena tarde. Buenas tardes. La duda que yo le tengo es respecto a cuando usted mencionaba la prueba genética. Dijo una palabra que concluía en coscopía, pero no capté bien el vocablo, si fuera tan amable. Lofoscopía. Así. Gracias, muy amable. No tenga pena. Lo voy a escribir acá. Gracias, gracias. Lofoscopía. Ese Muy es bien. el peritaje que se realiza para determinar, pues, es el análisis de las huellas dactilares. Eso es lofoscopía. Y no Ok, solo las gracias. huellas dactilares, también puede ser huellas palmares. Se me olvidó el nombre de las plantas, de las huellas de los pies, se me olvidó. Pero también ese tipo de cosas. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, Creo que se llama dice, papiloscopía. perdón. Creo que el nombre de las huellas dactilares, o sea, de los pies es papiloscopía. Oh, tengo mis dudas, pero gracias por el aporte. ¿Qué tanto valor probatorio tiene una carta dejada por una persona que se suicidó? Mire, pues aquí en Guatemala hubo un caso, no voy a mencionar el caso porque pues, fue mediático, fue ya tal vez como en el 2007, 2008, una cosa así. Entonces, la persona que se suicidó hizo una novela en torno a su suicidio, que realmente pues parecía de que fue obligado a suscribir todo lo que suscribió y pues eh, que se pudiera dar la apariencia, no, no fue Rosenberg, que se pudiera dar la apariencia de un asesinato. Sin embargo, después la investigación sí determinó de que efectivamente había sido un suicidio. No se pudo robustecer la tesis del asesinato. Entonces, si tiene valor probatorio o no, para mí, hablemos de algo en particular. No tendría valor probatorio. ¿Por qué? Porque si nos circunscribimos taxativamente al derecho probatorio como tal, ¿cuál es la etapa procesal oportuna para que se valoren las pruebas? Y supongamos que esa nota de suicidio sea prueba, ¿en qué etapa sería? Intermedia, No, preparatoria. no, ¿en dónde se valora la prueba? ¿En qué etapa? En El el debate debate oral y oral. público. Sí. Entonces, para que usted vaya a un debate oral y público es porque usted ya tuvo que haber procesado y acusado a un sindicato. Ya se tuvo que haber ofrecido prueba. Pero entonces, si es un suicidio y se logra determinar de que la persona no la mataron, entonces eso no va a constituir prueba en ningún momento. Usted le va a servir como un medio de investigación, como un elemento de convicción que demuestre pues, que la persona no fue víctima de la delincuencia común, sino que por el contrario, él mismo decidió quitarse la vida. ¿Me explico?
Y para que esa prueba, pues, en algún momento pueda ser valorada, supongamos de que se le tuvo que haber mandado a hacer cotejo grafotécnico, ver qué otras notas tenía para ver si él la escribió. También tendría que haberse mandado hacer un peritaje de semántica forense, de lingüística, algo por el estilo, para determinar pues si hay algún mensaje ahí donde hay una amenaza encubierta y pues se determine que él lo hizo bajo su libre convicción o fue producto de alguna amenaza. Y no digamos pues el análisis del escenario criminal como tal. Por ejemplo, si la persona era zurda, pero resulta que se apuñaló con su mano derecha porque le pusieron el cuchillo en la mano derecha, pues ahí diría uno, esto no puede ser suicidio porque si la persona es zurda, usualmente para hacer las cosas es con su mano dominante. Entonces la ponen con la mano derecha, asumiendo que casi toda la mayoría es derecha, pues entonces ahí sí tal vez habría una situación diferente. Pero si todo es acorde a, pues el caso se desestimaría, pues porque no tendría sustento. Y si es, no, es que, no, obviamente si la persona que lo incitó al suicidio lo mata y hace ver como que es un suicidio y si es, no, es letra de él, en un peritaje grafotécnico se determina que no fue, pues bien sencillo de comprobar. Entonces ahí ya se estaría investigando un asesinato, ya no se manejaría como suicidio, que por supuesto esa nota sí serviría en el caso de determinar que la persona pues quiso engañar a las autoridades. El tema de hoy es prueba, eh, medios de prueba en Guatemala. Miren pues, dactiloscopía es un sinónimo de lofoscopía, pero usted como futuro abogado preparado con un buen léxico jurídico, usted va a decir lofoscopía. Dactiloscopía es un nombre técnico, lofoscopía es un nombre científico. Lo digo con base en lo que pusieron aquí, dactiloscopía de los dedos. Quiroscopía, sí. Pero mire, pues, o sea, estamos hablando de que la lofoscopía engloba todo eso, la lofoscopía. Si hablo de dactiloscopía, pues son dedos. Quiroscopía, pues son palmas, ¿verdad? Son huellas palmares. Pero todo eso lo engloba la lofoscopía. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra duda? Gracias, licenciado, muy amable. Para servirle. Sebastián, todavía no le han confirmado lo que me comentó el viernes. Aún no, licenciado, estamos a la espera. Yo digo que el día de mañana, más tardar, tenemos la información. Bueno, fíjense, compañeros, de que no es seguro, pero por supuesto que está pendiente de confirmación. El miércoles no van a dar clases porque parece que van a pedir el periodo para una actividad que se tiene en otro curso. Entonces, pero no me lo han confirmado. Yo por eso, pues, tuve la premura de agotar el contenido hoy. Gracias por la felicitación de mañana. De hecho, pues yo soy maestro de primaria urbana también, fíjense. Entonces también sí me aplica para mañana. Entonces, eh, por eso adelanté el contenido. Por eso, de hecho, ya finalizamos el contenido. Ahora bien, si no nos piden el periodo del miércoles, vamos a tener un breve repaso. Pero ¿cómo funcionan los repasos conmigo? Ustedes me preguntan y yo respondo. Porque si es un repaso de que yo en una hora les venga todo el contenido que va a entrar en el examen, eso es imposible, ¿verdad? Ustedes el repaso es porque me tienen que plantear sus dudas. Y si nadie pregunta nada, eso nos vamos a venir aquí yo a ver las fotos de sus perfiles y ustedes a verme aquí sentado, inexpresivo, ¿verdad? Esperando que me pregunten antes. ¿Me explico? Así sería. Entonces, si no hay nada más que agregar, compañeros, alguien que no tenga alguna consulta, pues nos vemos el miércoles. Y de antemano, pues como ya lo consignaron acá en el chat de la clase, mañana es el día del Mayeto. Sí, entonces, es que lo leí porque así lo pusieron, yo entendí, ¿verdad? Pero sí, entonces mañana no hay clases, supongo que es por el día del maestro, ¿verdad, Sebas? Que lo van a dar. Correcto, usted tiene goce de licencia con goce de sueldo. Ahí está, qué rico. Lástima que aquí en el trabajo no me lo dan, pero bueno, el día del padre sí me lo dan, gracias a quien lo consiguió ahí también. Gracias, Lick. Tiene que esperar que saquen una convocatoria y aplicar. La gente, me sacan la risa, de verdad, esto. Yo no sé por qué asumen que yo trabajo en el MP.
Gracias, yo también los quiero a ustedes. Ajá. Sí, puro FBI. Bueno, miren, compañeros, como si es repaso, la experiencia me dice a mí que no todos se conectan a los repasos. Entonces, aprovechando que está la gran mayoría en línea, yo de antemano pues les agradezco su tiempo, su buena disposición, su deseo de querer aprender, su cortesía para conmigo y pues sobre todo pues el tiempo, ¿verdad? Que yo creo que lo más valioso que uno le puede dar a otro ser humano es el tiempo. Máximo pues hoy en día que hablamos de tráfico, hoy con la lluvia, familia, trabajo, realmente tiempo es lo que menos tiene uno. Y a menos si me preguntan a mí, yo cuando tengo tiempo libre, a mí me gusta descansar, me gusta estar con mi esposa, con mi hija, y pues cada quien lo disfruta como quiere. A mí me gusta estar en mi casa, así, ese soy yo, tal vez hasta soy aburrido, pues, pero me encanta estar con mi familia. Me gusta ir a ver a mis papás, a mis suegros, o sea, me gusta convivir en familia. Entonces, eso valoro yo que dentro de todo, pues hicieron el tiempo para, yo sé que es obligación, pero al final lo digo yo con la lectura. Qué feo es leer un libro por obligación, tan bonito que es leer un libro por motivación, porque uno tiene ganas de saber cuál es el contenido. Y gracias a los que están escribiendo por acá, gracias de verdad, yo valoro mucho esos mensajes de agradecimiento y pues de reconocimiento para mi labor docente, yo se los agradezco mucho. Yo no soy, no me gusta hacer fanfarrón ni me gusta ser una persona que alardea, pero gracias, gracias de verdad, gracias. Mira, es que me estoy perdiendo unas preguntas. Alguien me preguntó algo aquí. ¿Cuándo será el examen? El examen va a ser el 27 de junio, de 16 a 17 horas. Si no estoy mal, creo que en el mismo salón, ¿verdad, Sebas? De momento tenemos asignado el mismo salón. De momento, el mismo salón, compañero. Y sí, yo les voy a mandar de una vez, les voy a mandar las diapositivas de la clase 2, que es hasta donde va a entrar el examen. Y a ustedes, gracias por sus palabras, por sus mensajes tan bonitos, de verdad. Lo motivan a uno, como dirían en el bus, ¿verdad? Lo motivan a uno a querer seguir adelante y no volver al crimen, ¿verdad? A la delincuencia. Entonces, gracias por sus mensajes y sus palabras. No sé si alguien más tiene a futuro preso y siga ahí, vamos a ver. Le apunto más a otros cargos, no a la presidencia, pero bueno. Bueno, compañeros, espero haber sido eh, alguien que aportó un granito de arena a su formación académica. Y como les digo, en algún futuro lo que yo les pueda servir con mucho, mucho gusto. Eso sí, días y horas hábiles, ¿verdad? Gracias, Entonces, Liz. Muchas gracias. Lico, ¿usted litiga? Sí, tío. Muy bien, gracias. Sí. Por eso es que más o menos domino un poquito el tema, porque sí litio. Gracias, Lico. De nada. Bueno, compañeros, que tengan una excelente tarde. Nos vemos el miércoles si hay repaso. Y si en dado caso usan el periodo, pues nos vemos el jueves en el examen. Muy amable, gracias. Gracias, Liz. Todos tienen que estar en Feliz cita de tarde, mañana. licenciado.